Amnistía Internacional es un movimiento de más de 7 millones de personas como tú que toman acción para proteger y promover los derechos humanos de las personas y la dignidad. Fue creada en 1961 por un abogado británico, Peter Benenson, quien se indignó al escuchar que dos estudiantes portugueses habían brindado por la libertad y por ello habían sido encarcelados. Desde ese momento, Amnistía Internacional se convierte en este gran movimiento que promueve y defiende la libertad de expresión, los derechos humanos en todas sus manifestaciones y hoy en día está presente en diferentes países alrededor del mundo. Y en México existe una sección que tiene más de 50 años de estar promoviendo y defendiendo los derechos humanos, educando con respecto a los derechos humanos de cada persona. Y bueno, se organiza mediante donantes voluntarios que se convierten después en miembros y pueden tomar decisiones dentro de la propia junta directiva de la organización. Así que si tú donas y te conviertes en miembro de Amnistía Internacional, también puedes formar parte del comité directivo o de la Asamblea General y tomar decisiones para promover y defender los derechos humanos. Pues bueno, una campaña de comunicación consiste en diferentes elementos. Primero, tenemos que tener en cuenta sobre qué estamos comunicando y para ello se realiza una investigación que pasa por un proceso de documentación y verificación y con un proceso, con una metodología de la investigación de carácter científico. Una vez tenemos la información acerca de las violaciones a derechos humanos, quiénes las están cometiendo y quiénes son las personas afectadas, entonces empezamos a pensar cómo vamos a comunicar esto, si tenemos el consentimiento o no de estas personas también para contar sus historias y luego con esto definimos qué tipo de materiales, qué tipo de vehículos o canales vamos a utilizar para llevar nuestro mensaje y hacemos pruebas, es decir, primero pensamos en una persona a la que le vamos a hablar y a partir de esa persona con características reales empezamos a trabajar en los mensajes haciéndolos, customizándolos a una persona específica para reducir la audiencia en una microaudiencia. Una vez definido esto, probamos los mensajes y comunicamos. Entonces va más o menos orientado a no solamente concientizar sobre la violación de los derechos humanos, sino que para motivar a las personas a que actúen y que hagan algo para detener esas violaciones masivas a los derechos humanos. Yo creo que uno de los grandes retos es que utilizamos muchísimo las redes sociales y no todos los países tienen la penetración de redes sociales tan grande y eso también está de la mano con la penetración del Internet en zonas rurales. Ese es uno de los grandes retos, es cómo llevamos esta comunicación a esas personas, cómo podemos alcanzarles. Y es ahí cuando entonces empezamos a pensar en componentes también que puedan servir para comunicar a esas personas. Es decir, hemos hecho, por ejemplo, en México, con un caso, con un informe sobre detenciones arbitrarias, uno de los capítulos habla sobre la detención arbitraria de un niño en la Riviera Maya, que sufrió una detención arbitraria, que fue golpeado por la policía y que es parte de de esta investigación que realizamos. Entonces, para poder llegar a su comunidad, lo que hicimos es que su capítulo lo tradujimos al maya y entonces está accesible para esas personas. Entonces, creo que esos son los retos, ¿no? Como identificar cómo podemos llevar ese mensaje a más personas para que no solamente se enteren y se indignen también por las violaciones de los derechos humanos, sino que actúen para promover la defensa de los derechos humanos y exijan a los gobiernos que cesen esas violaciones. Bueno, hay diferentes formas. Puede ser un voluntario o voluntaria y para esto, pues, le comunicas con la oficina de la sección mexicana y puedes obtener información en www.amnistia.org.mx. Ahí vas a tener información de cómo puedes convertirte en voluntario. Pero también puedes ser miembro donante e inscribirte para que hagan un cargo a tu tarjeta de débito o crédito de manera mensual. Creo que la cuota mínima son 200 pesos mexicanos. Entonces esto permite que las personas también puedan involucrarse no solamente como activistas, sino que también como miembros de la junta directiva y tomar decisiones dentro de la propia organización. Amnistía Internacional, como dije al principio, es un movimiento de más de 7 millones de personas y es un movimiento democrático, es decir, que permite la participación de todas las personas que son miembros de la organización.
Y también, pues si ninguna de esas dos opciones es factible, puedes ingresar a www.amnistia.org.mx y informarte de cómo puedes tomar acción de manera digital, firmando peticiones o actuando, enviando cartas a los gobernantes o a tomadores de decisiones para que ciertas situaciones, ciertas leyes que son violatorias de los derechos humanos sean cambiadas o que se protejan a las personas defensoras de los derechos humanos, por ejemplo. Yo creo que es sumamente esencial que el arte sea implementado, sea utilizado para implementar campañas de comunicación, particularmente porque permite transmitir ideas, porque permite transportar al espectador a ciertas situaciones, permite, por ejemplo, dar una identidad gráfica a una persona cuyo testimonio ha sido dado en anonimato. Entonces, hay muchísimas formas de utilizar el arte para comunicar, pero también porque puede llegar a muchísimas más personas que incluso no saben leer o no pueden leer, pero con un arte gráfico, con una ilustración, pueden comprender perfectamente de qué se trata esa pieza. Entonces va muy de la mano, cada vez más y más Amnistía Internacional está buscando implementar el arte como una estrategia, parte de la estrategia de comunicación.